Muy buenas noches a todos. Espero que estén bien. Ya se empezó a grabar la sesión y les doy, bueno, pues la bienvenida a esta sesión, a esta primera sesión que vamos a tener del taller. En la mañana les mandé un correo de bienvenida y les mandé la liga para entrar directamente al Classroom. Sí lo recibieron, ¿verdad? Efectivamente, profesora. Bueno, bueno, pues vamos a esperar. Así es, profesora. Muchas gracias. Vamos a esperar a que se conecten los que están en la sala. Permítanme. Ahí está. Vamos a ver, todavía hay algunos que están en la sala. ¿Alguien tuvo oportunidad de ver el Classroom, cómo estaba integrado? Ya ahora que les mandé la liga, o todavía no. Bueno, si no han tenido oportunidad, no importa, van a tenerla después. Es importante que vayan haciendo las actividades porque, pues, para que no se te junte el trabajo, recuerden que no se ponderan, no hay una calificación. Con esto no quiere decir que vayas a pasar tampoco el examen. Sin embargo, pues sí hay varios temas que tú vas a tener que estar viendo y estudiando para que se te haga más sencilla la guía, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Ya tenemos aquí 15. Si se van uniendo, pues está súper bien. Vamos a ver el chatcito rápido. Sí lo recibí, ok. Gracias, Vane. Bueno, bien. Bueno, pues vamos a empezar. Y voy a compartir pantalla para mostrarles la primera unidad. Les hice una presentación que, bueno, se las voy a compartir después o la voy a dejar ahí en el Classroom y ustedes ya la van siguiendo, la van bajando como ustedes quieran verlo. Déjenme presentar pantalla. Permítanme. Está cargando. Dejen ver si ya se ven. No, creo que ya lo ven. Ay, no. Espérenme. Me dicen si la ven. Creo que todavía está cargando. Ya la ven, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, bueno. Pues vamos a empezar con esta primera sesión y esta primera unidad que está, pues es muy bonita. A mí me gusta mucho porque vamos a ver a los teóricos más importantes de las ciencias sociales. Y bueno, pues la primera unidad trata precisamente, ahí está tardando un poquito, ahí está, el conocimiento científico. Y esta primera unidad, la competencia que tú vas a adquirir y desarrollar a través de los temas, es que vas a desarrollar habilidades analíticas y argumentativas en torno al proceso de la investigación que caracteriza las ciencias sociales, en el contexto de las relaciones internacionales principalmente. Esto a partir de 4 ejes temáticos que constituyen el primer bloque del análisis y los cuales en su conjunto tienen como objetivo comprender la aparición del conocimiento científico a lo largo de la historia. Quiere decir todo esto que esta es la base principal de lo que nosotros vamos a conocer después y que te va a servir también como base para las otras asignaturas que vas a tener a lo largo de tu carrera. Esta es la base. Y estos teóricos que vamos a ver son muy importantes porque los vas a seguir repitiendo en otras asignaturas o los vas a estar recordando, ¿va? Bueno, pues vamos a empezar con lo primero, que es la historia y qué son las ciencias sociales. Pues antes las ciencias sociales, o sea, antes de definir las ciencias sociales, tenemos que definir qué es ciencia. Y nosotros tenemos que recordar que la humanidad pasó por un periodo estático en la historia que se le llamó el oscurantismo y donde no apareció absolutamente nada. Me refiero a que todo seguía en la base de lo que decía y hacía la Iglesia Católica.
Pero es a partir de otros siglos en donde ya este oscurantismo desaparece y entonces aparece lo que son las ciencias. Desde su aparición, la fundamentación de las ciencias sociales ha sido la causa de una discusión. ¿Por qué de una discusión? Porque obviamente estamos hablando que la Iglesia Católica tenía absolutamente el control de todo y entonces había personas que si estaban en contra de la Iglesia Católica, ¿qué sucedía? Pues obviamente la Santa Inquisición pues los detenía y eran asesinados, ¿no? Torturados, porque la Iglesia Católica jamás ha asumido o se ha responsabilizado de que en la época de la Santa Inquisición el objetivo era asesinar a las personas, no, sino que las torturaba. Pues era lo mismo, porque morían en las salas de tortura o morían por la falta de higiene en las celdas donde estaban, ¿no? Entonces, ese discurso que dice la iglesia, pues obviamente es completamente inválido y falso. Bueno, pues vamos a continuar. Aunque lo social siempre ha existido desde las primeras formas de organización humana. Recordemos que desde que el hombre aparece en la Tierra, siempre ha habido una sociedad, ¿no? El hombre no puede vivir completamente aislado, no puede. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de todos. Entonces, bueno, desde las primeras formas de organización humana se reflexiona con mayor profundidad sobre las ciencias sociales cuando, luego de la Revolución Francesa. Es aquí donde ya aparecen las ciencias como las conocemos, las ciencias naturales principalmente, ¿no? La biología, las matemáticas, la física, la química, etcétera, etcétera, pero después aparecen las ciencias sociales, pero es a partir de la Revolución Francesa. Las personas tuvieron la necesidad de reorganizarse y entonces se dieron cuenta de que había un gran desconcierto sobre estos temas, las ciencias sociales. ¿Por qué? Recordemos que la causa o una de las causas principales en donde se da la Revolución Francesa es el completo absolutismo que existía en Francia y en Europa. Entonces, a partir de 1789, cuando se inicia la Revolución Francesa, hay un parteaguas, hay un corte aquí completamente de lo que significan las ciencias sociales, ¿no? Estamos hablando de 1789. Y entonces vamos a comenzar con el primer pensador y el más importante. Déjenme quitar, porque no se ve muy bien. Voy a hacer así de ladito, de ladito, de ladito. Y bueno, el primer pensador y el más importante que vamos a ver en esta primera unidad es Augusto Comte. A él le debemos lo que se le llama las ciencias sociales. Este señor nace en Francia en 1798. Está muy reciente. Cuando él nace está muy reciente todavía la Revolución Francesa, está todo lo que sigue, porque la Revolución Francesa es de 1789 a 1799, o sea, todavía le toca un añito de la Revolución Francesa. Y entonces este señor nace en Montpellier, Francia, y es considerado el padre o el pionero de la sociología. Ajá. Y del positivismo. Esto es muy importante porque se los van a preguntar en el examen. Del movimiento filosófico que tuvo gran importancia y auge durante la segunda mitad. Déjenme meter a los dos compañeritos que están aquí. Aquí, ok, ya los ingresé. Bueno, eh, ya se me fue. Este señor es el principal pensador o al que se le atribuyen todo lo que conocemos como las ciencias sociales. Él como que las agrupó. Él dijo, ok, hay ciencias naturales y en las ciencias naturales, ¿quién está? Pues está la biología, está la física, la química, las matemáticas, las ciencias grandes, las ciencias que todos conocemos. Pero en ese momento dijo, no, yo creo que también las ciencias, debe de haber una a lo que se dedique a la sociedad. En ese momento no existía lo que conocemos ahora, relaciones internacionales, no existían como tal. El derecho, que sí había obviamente abogados, pero no se consideraba una ciencia. No había antropología, por ejemplo, la sociología nace a partir de Augusto Comte, entonces él empezó a agrupar, dijo, no, se necesita agrupar a las ciencias sociales. Entonces, él dijo, vamos a agruparlas. Y por eso él es el padre de la sociología, del positivismo y al que se le debe que las ciencias sociales se integren.
las principales aportaciones de Augusto Comte es, en primer lugar, el positivismo sociológico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues o sea, a partir de que él es considerado como el promotor del positivismo y de la sociología científica, cuyos aportes teóricos configuraron en una metodología de gran relevancia para la comprensión de la sociedad en su totalidad. Quiere decir que los sociólogos, en mi caso yo soy socióloga. Buscando. Ay, Jimena, ¿podrías apagar ¿Estableciste? Ya, bueno, Ay, niña. ay, voy a silenciar algunos. Bueno, Augusto Comte es el padre de la sociología y la sociología tiene una metodología para poder investigar. Todos vamos hacia el método científico. Yo no puedo analizar a la sociedad si yo no tengo una metodología. Me tengo que preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera, etcétera. A nosotros los sociólogos, yo soy socióloga, nos encanta estar indagando, estar investigando. Nos dicen como que los chismosos de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque todo abarca a la sociedad y la sociología se divide en muchas ramas. Está la sociología de la educación, sociología del trabajo, sociología rural, sociología, sociología de la medicina también hay muchos tipos de sociología y todos entramos en muchas ramas, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho, siempre me gustó la sociología urbana, me gustó también la sociología rural, pero no iba por ahí lo mío, sino no me gusta ver al campo realmente como tiene que ser los campesinos, los problemas que tienen los campesinos. Sí lo conozco, sí sé qué tipo de problemas tienen. Hay problemas enormes en esto de la sociología rural, pero me gusta más la sociología urbana, porque pues, yo pertenezco a lo urbano y es donde me gusta, donde está el arte urbano, ¿no? Que por ejemplo los grafitis hace mucho tiempo, y no tiene mucho, sino hace unos 30, 40 años, no estaba considerado como arte, ahora ya es arte urbano. Ya tenemos el arte urbano como tal, que nace en las ciudades, ¿no? Y entonces esa parte es la que a mí me gusta. También me gusta para la parte de la sociología antropológica, que ya se mete en la antropología y en la sociología, pero que es muy rica, ¿no? Y es muy importante y pues muy interesante. Por ejemplo, las comunidades afromexicanas están consideradas ya ahora como parte de la población nacional a partir del 2018, me parece. Y en el 2020 hicieron un censo en donde ya no se completó por la pandemia, pero se consideró ya a la sociedad afromexicana como una parte de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces tienen rasgos característicos, entonces los sociólogos nos dedicamos precisamente a ver cuáles son esos rasgos, tanto físicos como ideológicos, como de costumbres, como de tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se lo debemos a Augusto Comte. Entonces, bueno, la principal aportación de Augusto Comte es el positivismo y el positivismo sociológico, ¿sale? Entonces aquí se los pongo, dice, sus contribuciones se centraron en la construcción de un cuerpo teórico referente a la aplicación del método científico en la sociedad, la ley de los tres estados, que ahorita se los voy a explicar, la clasificación de las ciencias, la filosofía positiva, la familia como núcleo social, entre otros, porque la familia, en el tiempo que le tocó vivir a Augusto Comte, era la principal institución que tenía la sociedad, ¿sale? La ley de los tres estados que nos dice, esto también es parte de su examen. Por otra parte, la ley de los tres estados propuesta por Comte plantea que la ciencia pasa por tres estados diferentes. El primer estado es el teológico o ficticio, que es obviamente el de la religión. Tiene lugar en el desarrollo de la inteligencia de la persona, los fenómenos de la naturaleza, que tiene explicaciones sobrenaturales, es decir, el producto de la creación de Dios, ¿no? Y eso lo sabemos desde niños, que dice, si te portas mal, Diosito te va a castigar. En la época que les digo del oscurantismo, un terremoto, una pandemia, bueno, no pandemia, sino alguna enfermedad, era como un castigo divino o castigo de Dios, porque todo estaba relacionado con la iglesia, ¿no? Con la religión católica, principalmente. Después, la sociedad o el hombre pasa a un segundo estado, que es el estado metafísico o abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Se considera un estado de transición de la realidad es investigada de forma directa.
aún con la presencia de los elementos sobrenaturales, ¿sale? O sea, aquí todavía no hay una ciencia como tal, pero ya el hombre se está tratando de explicar qué es lo que sucede cuando tiembla o cuando hay una tormenta, cuando cae el granizo, cuando ya no es tanto de, es que Dios, los dioses o Dios me va a castigar, no, o lo mandaron, o por ejemplo, ¿cómo se llama? Las culturas antiguas mesoamericanas, por ejemplo, tenían que apaciguar a los dioses, pues haciendo sacrificios, ¿no? Y cuando llegan los españoles dijeron, eso es pero del demonio. Entonces ahí convergen las dos, es el primer estado teológico ficticio. Y después ya pasa a un estado metafísico y abstracto, porque en la época que les estoy diciendo de la colonia, muchos escritos de filósofos o de otros pensadores eran anulados, no, eran prohibidos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica todavía estaba en esta parte de no querer aceptar a la ciencia como tal, ¿no? Entonces el hombre pasa eso, pero sí había muchos hombres que decían, no, debe de haber una explicación y vamos a investigar. Y entonces es cuando se pasa a un tercer estado, que es el estado científico o positivo, de lo que habla Comte. Entonces dice que es considerado como el estado definitivo. Los hechos se explican mediante el método científico, válido para la comprensión de los fenómenos naturales. A esta altura ya no creemos que la pandemia que sucedió en el 2020, ¿cómo se llama? Fue porque nos portamos, porque la humanidad nos portamos mal. No, sino simplemente que hubo un virus bastante, o hay un virus bastante fuerte, porque ahorita están repuntando los casos de COVID, que hay un virus bastante fuerte que afectó a las vías respiratorias, unos más, unos menos, pero que teníamos que conseguir una vacuna para que nos protegiera. Entonces, ya pasamos a estos tres estados y todo eso se lo atribuimos a Augusto Comte. ¿Dudas hasta aquí en este tema? Ninguna. Bueno, seguimos en la siguiente, con el siguiente pensador. A mí me encanta, soy de las que me gusta mucho lo que hace o lo que hizo más bien Carlos Marx. Al ser obviamente socióloga, me gusta obviamente, este pensador es de los principales que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque desde niña estuve involucrada en actos que iban en contra de la explotación laboral. Entonces, me gustó mucho este tema y yo creo que esa es una de las cosas por las que me convertí en socióloga, porque no me gusta que la explotación laboral en ninguna de sus formas, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace este señor? Carlos Marx tiene una vida muy interesante. Eh, este señor nace en el siglo XIX. A él le toca vivir la primera y la segunda revolución industrial y es por eso que se da cuenta que hay una explotación laboral, porque a él le toca el nacimiento de lo que llamamos el proletariado. Antes todo el mundo no había, antes de que iniciara o que se viera la primera revolución industrial con la máquina de vapor, todo estaba relacionado con talleres, ¿no? Con talleres era, pues, que el taller de la herrería, de los herreros, de los carpinteros, los campesinos, otros talleres como el de los zapateros, pues obviamente no existía la arquitectura como tal, sino se les llamaba, pues obviamente los albañiles, pero ahora ya lo conocemos. No es que denigremos el trabajo de los albañiles, sino que en ese momento no estaba así como que, voy a estudiar arquitectura, no, ¿no? Entonces, no, ahí me puedo meter en otro tema que no lo voy a hacer, pero pues estaba todos los talleres febriles, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, a él le toca el nacimiento de la primera revolución industrial y entonces muchos campesinos en Europa, por varias situaciones, una de ellas puede ser que la gente, los ricos, empezaron a comprar terrenos o empezaron a comprar campos y entonces había gente que decía, es que no me conviene trabajar para otra persona, mejor me voy a la ciudad a trabajar y empezaban las pequeñas fábricas, ¿no? Y entonces este señor se da cuenta que cuando llegan estos campesinos a las fábricas, les pagan muy poquito. Y si eres mujer, te pagan menos. Y si eres un niño, te pagan mucho menos. Y si estás embarazada, olvídalo, te pagan una verdadera miseria. Y entonces
él se da cuenta de todo esto y dice, esto no puede estar sucediendo. Y entonces se involucra tanto en estas situaciones que sus No, escritos, me toca el último. sus escritos actualmente, si tú lo lees, parece que lo escribió hace 10 años, hace 5 años, hace 8 años, solamente porque obviamente él trabaja con muchos palabras que se usaban en aquella época, en el siglo XIX, y obviamente utiliza también fechas, ¿no? Sin embargo, todos sus escritos son muy, muy importantes. Y él nace en a pesar de que él era rico, ¿no? Y que todos sus trabajos son a favor del proletariado, pues él lleva una vida, digamos, muy modesta. Él era judío, él nace en Alemania, de padre judío, era su papá, su abuelo era rabino, su papá era abogado, él obviamente empieza a estudiar derecho, es la primera carrera que tiene, también le gusta mucho la economía, le gusta la filosofía y es por eso que sus escritos tienen mucho de economía, ¿cómo se llama? Sabe obviamente de leyes y tiene mucho también bueno, de filosofía, de economía, etcétera, ¿no? Pero él se casa, tiene hijos, tiene hijas, una de ellas ya cuando él es muy grande, porque además la esposa lo abandona, se divorcia de él se involucra tanto en estos temas que deja de trabajar, porque además pues él tiene una vida muy, muy cómoda. El papá se enoja cuando empieza a trabajar estos temas, le dices que cómo es posible, el abuelo, más bien es el abuelo el que le dice, oye, dile algo a tu hijo, dile algo a Carl, porque está trabajando cosas que ni al caso. Y el papá era como no más bonachón, sino que lo dejaba un poco más libre y decía, pues si a él lo hace feliz esos temas, que trabaje. Sin embargo, a la familia, a la esposa y a las hijas, pues no le hacía mucha gracia este asunto y entonces pues se va quedando sin dinero. Se va quedando sin dinero, se va quedando sin dinero. Entonces llega un momento en que la esposa dice, hasta aquí, ya no puedo. Y entonces se lleva a sus hijas. Sin embargo, una de ellas termina alguno de los últimos libros que escribe antes de que muera. Ella lo termina con todas las anotaciones que le iba dictando Carlos Marx a su hija, ¿no? Pero también conoce a un señor muy importante que aquí no lo puse, que es Federico Engels. Él era un inglés y ellos, ¿por qué se conocen? Bueno, pues se conocen cuando Carlos Marx llega a París, él viaja a París en 1843 y es cuando entonces se encuentra en uno de los cafés, barecitos, como quieran llamarlos, allá en París, se encuentra con Federico Engels y entonces ellos se dan cuenta que tienen las mismas ideas y entonces hacen una colaboración muy buena al escribir El Capital y otros libros, ¿no? Entonces, las ideas de Carlos Marx están completamente vigentes. Los que estudian, por ejemplo, los que estudiamos sociología, Carlos Marx es así como que fundamental, principal, y es uno de los principales teóricos que nosotros estudiamos. Los que estudian economía no se pueden saltar a Carlos Marx, pero para nada, y están viendo obviamente todo lo que es la explotación laboral. Pero todas esas ideas, todas esas ideas que tenía Carlos Marx y Federico Engels, pues obviamente las adopta el sistema político socialista. Y entonces aquí ya estamos hablando de Lenin, ya estamos hablando de Lenin, de Trotsky, etcétera, ¿no? Ya estamos hablando de ya una sociedad completamente socialista, porque él decía que el socialismo era lo principal, o sea, no podía haber, o sea, todos tenían que tener lo mismo. Sin embargo, nunca se ha dado este tipo al 100% este tipo de sistema, porque finalmente no lo aguanta, o sea, no lo aguanta un país, no lo va a aguantar jamás. Se llega hasta del capitalismo, digo, del socialismo pasamos al comunismo, sin embargo, nunca ha sido vaya, realmente cierta toda esta teoría, ¿no? Y ahorita, bueno, vamos a ver cuáles son las principales ideas del marxismo. Esto también es parte del examen, esto es muy importante. No lo voy a leer todo, ustedes lo van a leer, sin embargo, nada más los voy a mencionar.
Las principales ideas del marxismo pueden resumirse en 4 puntos. El primero, el análisis materialista de la historia humana. Y aquí les menciono la lucha de clases, el que tiene más y el que tiene menos. El que es el dueño el dueño de los modos de producción y el trabajador, ¿sale? Aquí estamos hablando de alguien como Slim y los que trabajan en las empresas de Slim. No es lo mismo lo que gana Slim por minuto, que es una millonada, que lo que gana una persona que está en Telcel atendiéndote, ¿no? Mostrándote un teléfono. No es lo mismo. Ajá. Entonces, esa es la lucha de clases. El modo de producción esclavista, ¿sale? Es eso. Se oye muy feo y por eso no le gusta a mucha gente. Es que cuando te dicen del modo, cuando estamos hablando del modo de producción esclavista, es que te tienen así con la soga en el cuello y con el, ¿cómo se llama? Con el pie en la cabeza y todo. Pero si tú lo ves realmente, sí sucede de esa manera, ¿sale? Porque no es lo mismo lo que gana, les digo, Slim, a lo que gana una persona que trabaja en sus empresas, ¿no? O el tío Richie, ¿no? También, ¿no? ¿Cuánto gana Salinas Pliego, cuánto gana? Y cuando tú vas a Electra y quieres comprar una moto, usted la vas a terminar pagando, sí, en no sé cuánto tiempo, pero con ese mismo dinero, si tú haces la cuenta realmente, pagaste 2 veces esa motocicleta, ¿no? Pero, como dice, como es el eslogan de Electra, abonos chiquitos para pagar poquito, pero te la pasas pagando durante muchísimo tiempo y cuando ya te das cuenta, no pagaste lo que compraste más otro, ¿no? O sea, es mucho dinero, muchos intereses, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, vamos a ver cuál es la otra. Ay, me pasé. La crítica de la economía capitalista. Dice, en su análisis del capitalismo, Marx emplea conceptos de su materialismo histórico para identificar el modo de producción propio de la burguesía capitalista. En aquella época se hablaba mucho de esto y eran los dueños de las fábricas, los dueños de las minas y los que trabajaban en esto. Ajá. Ellos sacaban muchísimo más dinero, obviamente los dueños, que los que trabajaban. Hay una película muy buena que si la pueden ver, la pueden encontrar, déjenme ver si está en YouTube y les mando la liga, se llama Germinal y habla precisamente de esto, de la crítica de la economía capitalista y habla de el materialismo histórico y habla de todo esto que decía Marx. Anótenle ahí, se llama Germinal, pero se las voy a mandar ahí en el Classroom, lo van a encontrar en los materiales, lo voy a añadir para que la vean, es súper interesante esa película. Es de un libro, pero la hicieron película y vale mucho la pena que ustedes la puedan ver. Germinal, sí, así se llama, Germinal. Ahorita veo si encuentro la liga rápido y se las mando. Bueno, vamos a pasar a la otra lámina. La noción de la ideología es otro de los 4 puntos importantes del marxismo. Este concepto es propuesto por el marxismo para aplicar las formas de dominación mental que el sistema capitalista emplea para sostener a las clases dominadas en su sitio. Esa película de Germinal se ve perfectamente esta parte de la ideología y se ve no nada más en el trasfondo, o sea, en lo que es realmente la película, en el tema principal, que son unos mineros en Francia, sino también se ve en unas mujeres, o sea, el caso de las mujeres que viven en este pueblo, son dominadas por el señor que tiene su tienda, como tienda de abarrotes, y él las domina por medio de pues, pues de su discurso, ¿no? Sabe perfectamente el señor que ellas no tienen mucho dinero, y muchas veces a las jóvenes bueno, que están casadas y demás, les dice, pues yo sé que no tienes dinero, pero pues, o sea, con cuerpo mático me puedes pagar, por decirlo así, ¿no? Y a las señoras ya que son grandes, dice, ya sé que no tienes dinero, pero sé que tienes una hija muy guapa, ¿no? Y si no tienes dinero, pues préstamelo. Entonces, las domina de esa manera. Y esta es la parte de que habla Carlos Marx de la noción de la ideología en esa película. No quiero decir que en todo, en esa película, pero véanla y yo creo que está muy interesante. Y esto precisamente aparece en este libro de El Capital, que es el principal libro de Carlos Marx. Y el último, El advenimiento del comunismo, donde proyecta la mirada hacia el futuro Carlos Marx, que les digo que es
el pasar del feudalismo al capitalismo, al socialismo y después al comunismo, en donde todos somos iguales. Un solo país lo ha tenido de alguna manera, que es Rusia. En los años después de la revolución rusa, varios pensadores que adquirieron estas ideas, como Lenin y como Trotsky y como Stalin, vieron que era la mejor manera de llevar un sistema político en un país tan grande. Y así lo hicieron, sin embargo, nunca llegaron al comunismo, jamás llegaron. Intentaron llegar, pero finalmente somos seres humanos y tenemos intereses diversos y somos egoístas y demás, entonces no se pudo llegar a lo que él quería del capital, ¿no? Predijo que el comunismo sería la sociedad futura al capitalismo, una sociedad sin clases. No existe. No existe una sociedad sin clases, ¿no? Esto es como un sueño que él tenía, porque finalmente hay una explotación todavía del hombre, de los que trabajan en ciertos lugares, ¿no? Entonces, no se llegó a eso, pero estos son los 4 puntos más importantes de la ideología de Carlos Marx. Se me va a acabar en 8 minutos. Si se me acaba la sesión, nos volvemos a conectar no más de 15 minutos porque ya me falta poquito, ¿va? Ok. Después tenemos a este señor tan francés, Emilio Durkheim, o Emile Durkheim, que nace en 1858 en Francia también. Es hijo también de judíos, pues obviamente hay rabinos en su familia. Se gradúa en París y su principal trabajo es profesor de Derecho y de Filosofía. Los sociólogos vemos a Durkheim de una manera muy interesante y tiene un libro muy, muy interesante. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Emilio Durkheim, en 1887 comienza a enseñar sociología en la Universidad de Burdeos y después en la de París. Emilio Durkheim sostenía que los métodos científicos deberían aplicarse al estudio de la sociedad y creía que los grupos sociales presentaban características que iban más allá de la suma de lo que son las características o las conductas de los individuos. Él tiene un libro muy importante que se llama El suicidio. El suicidio es un estudio sociológico y quien ve el suicidio, por lo general, cuando hablamos de suicidio, lo primero que pensamos es en un psicólogo o en un psiquiatra. Pero vamos a las ciencias sociales nada más, un psicólogo. Sin embargo, Emilio Durkheim dijo, no, también la sociología tiene que ver, es parte o el tema del suicidio es parte de la sociología. ¿Por qué? Un ejemplo. En la pandemia, hubo mucha gente desesperada porque no encontraba una cama en un hospital. Les voy a contar el ejemplo de un caso de un amigo de una de mis hermanas. Se enferma el papá porque tiene una tienda de abarrotes allá en Amecameca, pero constantemente viene acá a la central de abastos de la Ciudad de México a comprar, obviamente, todo lo que necesita para su tienda. Aquí en la central de abastos de aquí de Iztapalapa era así como que foco de infección con rojo o con color vino en la época de la pandemia. Mucha gente falleció ahí en la central de abastos y en los alrededores, ¿no? Entonces el señor viene para llevarse víveres, llega a su casa, desafortunadamente se enferma. El hijo viene, porque él trabajaba aquí en la Ciudad de México, va, perdón, hacia allá, hacia Mecameca, para ver a su papá y lo encuentra muy mal. Entonces tratan pues, de un doctor y demás. El señor afortunadamente se salva. Pero entre que está en la recuperación, se enferma este chico. No es un chico de 33, 35 años, a lo mucho. Bueno, era. Entonces, él cuando empieza a sentirse mal, se aísla completamente y entonces se va a una recámara, se aísla, no quiere que lo vea nadie y demás. Y entonces él empieza a buscar una cama de hospital en los alrededores. Habla Ixtapaluca, no encuentra, habla Chalco, no encuentra, habla aquí en los hospitales de Mesa, no encuentra. El chiste es de que él se empezó a desesperar y su desesperación fue tan, tan grande que decidió suicidarse, porque no quería pasar por todo lo que estábamos viendo en la televisión, ¿cómo se llama? Los doctores, había doctores que no sabían todavía entubar, o si sabían entubar, muchas veces no sabían cuánta cantidad de oxígeno tenías que tener. Si ustedes se recuerdan, eran historias bastante macabras. Entonces, él decide suicidarse. ¿Y qué tiene que ver con Emilio Durkheim y con la sociología y con todo lo que estamos hablando? Bueno,
Se supone que el Estado te debe de dar todos los elementos para que tú estés bien. El Estado falló en esa parte, o sea, le falló. No había camas en ningún lado. Entonces, él decide suicidarse, terminar con su vida. ¿Qué pasa del lado de la psicología? Pues obviamente, si lo ve un psicólogo va a decir, no, pues no era tanto del Estado, era más bien su miedo, su angustia, el miedo de contagiar a su familia, etcétera, etcétera. Lo podemos ver de diferente manera. Entonces, Emilio Durkheim hace un libro que se llama El suicidio y es un estudio sociológico. ¿Cómo podemos ver el suicidio sociológicamente hablando? Y aquí es precisamente lo que les estoy contando. El Estado es el que te provee esa parte de la salud, pero no había, se saturaron y ustedes lo saben, se saturaron todos los hospitales, etcétera, etcétera, y entonces él dijo, se acabó, no puedo más, y entonces decide acabar con su vida y no sufrir, ¿va? Entonces, bueno, Emilio Durkheim es una persona que tiene esta parte de ver la sociedad de con otra mirada, y es también luego muy, muy interesante esta visión. Y ya por último tenemos, déjenme ver, a Max Weber. Max Weber, y digo porque era el que más me costaba trabajo en la universidad, y me costaba muchísimo trabajo, pero había una parte que me gustaba mucho. Ahorita se las voy a explicar. Este sociólogo era alemán, igual que Carlos Marx, y se opuso, o sea, él se oponía a las ideas que tenía Carlos Marx. Él decía, no, él de aquí dice, que opuso al determinismo económico marxista, una visión más compleja de la historia y de la evolución social. ¿Qué quiere decir? Que dijo, no, o sea, lo que dijo Marx está muy sencillo, o sea, el que tiene el dinero y el que no tiene dinero, punto. Pero él lo hizo más complicado, mucho más complicado. Entonces, Max Weber también era hijo de un abogado. Su papá pertenecía al Partido Liberal Nacional de esa época, de Bismarck. Bismarck era un político muy importante en esa época y estudió en las mejores universidades, ¿no? Integrándose principalmente al derecho, a la historia y a la economía. Las primeras investigaciones de Max Weber versaron sobre los temas económicos, obviamente. Este señor propuso los tipos ideales, por eso me gusta, porque los tipos ideales, cuando dicen, ay, es que estoy enamoradísima díganme un artista rapidito que a mí se me va, pero guapísimo, rapidito. Alguien que me diga un artista rápido. Si no, se nos va a acabar el tiempo. Justin Bieber. ¿Cómo? ¿Quién, Jimena? Justin. Ay, es que no te entendí. A ver, aquí ya me pusieron uno. Justin Bieber. Va, ok. Sí. No se me hace tan guapo, pero bueno. Ok, bueno, Justin Bieber. Estoy enamoradísima de Justin Bieber y las Believers y etcétera, etcétera, ¿no? Y todo el mundo alucinaba con Justin Bieber. Bueno, pues este señor decía, no, no hay tipos ideales. Ya salió mi hija a verme también feo. Bueno, no existen tipos ideales, ¿sale? Nosotros los idealizamos, ajá, y los idealizamos por su físico, por su apariencia, por muchísimas cosas. Entonces, este señor decía que obviamente los tipos ideales no van a existir. Entonces, por eso me gustaba mucho ver a Weber, a pesar de que me costaba tanto trabajo. Se me va a acabar y nos volvemos a conectar. ¿Les parece bien? Y ahorita vemos otros aquí, me están diciendo Brad Pitt. Ah, claro, Brad Pitt guapísimo, pero ya si los vemos ya detalladamente, ya no son nuestros tipos ideales, pero realmente no lo son. Nosotros los idealizamos. Y todo esto tiene que ver con la teoría de Max Weber, ¿sale? Lo voy a cortar hasta aquí. Si quieren, váyanse saliendo y nos volvemos a conectar. ¿Les parece bien?